espero que estén todos muy bien. En la receta de hoy les quiero mostrar cómo hacemos en casa esta torta alemana, una torta que llegó con los inmigrantes y que, como toda receta que cruza el charco, que tiene muchos años, en cada casa siempre termina sufriendo algún tipo de modificación. En este caso yo les quiero mostrar cómo la hago yo en casa. La modificación está en el final, lo que nos da este resultado, una torta muy esponjosa, muy rica, incluso también llega a ser fresca por ese ingrediente no tradicional que le agregué a la receta. Nos gusta mucho en casa, es una torta para el mate, para el té, para un domingo, hasta para comer de postre. Así que, para los que no me conocen, yo soy Rubén, esto es Trigo y Artesano y hoy hacemos una torta alemana. ¿Vamos a la receta? Para hacer esta torta alemana vamos a necesitar harina todo uso, que no sea leudante, azúcar granulada, manteca, un huevo, leche a temperatura ambiente, levadura seca en polvo, una pizquita de sal, pasas de uva que yo las tengo maceradas en algún licorcito, y va a faltar un ingrediente final que se los voy a mostrar cuando lo pongo al final del video porque es opcional, es el secretito de nuestra familia, que no es de la receta tradicional, que le queda muy bien a la torta y le hace un cambio impresionante. Y vamos a hacer la receta. Lo primero que vamos a hacer es un fermento. Voy a poner la leche en un recipiente. Recuerden que todas las cantidades las van a encontrar al final del video en la receta. Además de la leche le voy a poner 2 cucharadas de azúcar, del azúcar que vamos a utilizar, 2 cucharadas de harina, la pizquita de sal, mezclamos un poquito y a todo esto le vamos a agregar la levadura en polvo, que puede ser instantánea o levadura que necesita activarse, por eso lo estamos haciendo de esta manera. Recuerden que cuando la levadura es instantánea se puede agregar directamente en la harina, haciendo la masa se va a humedecer y se va a activar, y cuando no es instantánea, que es la activa, necesitamos hacer este procedimiento. Vamos a buscar que no nos queden grumos. Cuando ya lo mezclamos bien, lo tapamos y lo dejamos espumar. Ahora sí, para empezar con la receta vamos a poner la harina todo uso que nos queda del total de la receta en un bol. A esto le vamos a agregar un huevo, y vamos a mezclar esto . Vamos a tener a mano un poquito de líquido de fruta de tarro, y le vamos a agregar un poquito si vemos que necesitamos más líquido para la masa.
Si vemos que está bien, no se lo ponemos. Pero si vemos que nos hace falta, en vez de usar agua o más leche, usamos un poquito de ese líquido que va a saborizar la masa. Yo en este caso estoy usando jugo de peras en lata, que ya van a ver por qué estoy usando jugo de peras en lata. Al final de la receta van a ir viendo. Les voy a contar varios secretitos que tiene esta receta para que salga aún más rica. Una vez que unimos todos los ingredientes, lo que le vamos a agregar es la manteca. La manteca a temperatura ambiente, manteca ahumada. Esto, si ustedes quieren, lo pueden hacer sobre la mesada. Se van a embadurnar un poco, se van a divertir. Y si no, así como lo estoy haciendo yo, trabajar la masa hasta que la manteca se una por completo al resto de los ingredientes. Después de algunos minutos de trabajar con la espátula, teniendo la masa así pegajosa, pero con todos los ingredientes unidos, que no se ve manteca separada por ningún lado, lo que vamos a hacer es dejar la masa descansar unos 10 o 20 minutos, dependiendo de la temperatura en la que estemos, para después seguir amasándola y continuar con la receta. Después de los 10 minutos que pasaron, la masa se relajó, está así, y con la espátula lo que vamos a hacer es ir dándole movimientos envolventes. Lo vamos a hacer varias veces. Una vez que hicimos esto por un minuto o dos, la vamos a volver a tapar y la vamos a dejar descansar nuevamente otros 20 minutos y ya va a empezar a leudar la masa también. Pasaron otros 20 minutos y la masa está empezando a leudar. Entonces ahora lo que vamos a hacer, todavía está así pegajosa, vamos a desgasificarla un poco y le vamos a agregar las pasas de uva. Yo, como les dije antes, las puse a macerar en un poquito de vermut, pero pueden usar el licor que ustedes tengan. No se preocupen después porque la torta la van a comer los chicos, porque el alcohol se evapora y solo le va a dar un toquecito, un sabor. Y vamos a seguir mezclándola, uniendo la masa de esta manera. Esto que estamos haciendo reemplaza el amasado que tendríamos que haberle hecho sobre la mesada. Es una manera distinta de lograr la misma esponjosidad de la masa. Y así la vamos a dejar por tercera y última vez. La vamos a dejar leudando hasta que duplique su volumen. Pasaron otra vez los 20 minutos, la masa leudó más de... Está muy linda. Lo que vamos a hacer es pasarla a una fuente de horno, preferiblemente rectangular. Yo estoy usando una fuente de 20 centímetros de ancho por 25 de largo y nos va a quedar una torta alta, pero si ustedes quieren o no tienen esta medida, pueden utilizar un molde un poco más grande
Ahora lo que voy a hacer es, me pongo un poquito aceite en las manos para ayudar a la torta a esparcirse. Como pueden ver, el molde está enmantecado y enharinado. Esta es una de las tortas que no son los bizcochuelos normales a los que estamos acostumbrados, sino que se hacen justamente con levadura de cerveza tipo pan, pero que quedan con un resultado espectacular. Nos ayudamos a que la masa ocupe bien los rincones, todo el sector de del recipiente. Si la masa nos da un poquito de trabajo para esparcirla, la dejamos descansar unos minutos y después la volvemos a esparcir. Una vez que hicimos eso, la tapamos y la dejamos leudar por unos 20 minutos, media hora, el último leudado antes de hacer la terminación y llevarla al horno. La torta ya hizo su leudado final. Lo primero que vamos a hacer antes de la terminación es encender el horno en un horno medio, es decir, un horno a 180 grados centígrados, unos 350-360 grados Fahrenheit. Y si en el horno de tu casa no tenés que te marca los grados, vas a poner la parrilla entre el mínimo y el máximo, justo en la mitad. Lo vas a encender unos 10 o 15 minutos antes para que el horno se precaliente. Y una vez que la torta leudó, vienen los secretitos que te conté al principio, que no te mostré un ingrediente que te lo iba a mostrar al final. Y acá, además de la masa, es el secreto de esta torta, porque queda tan pero tan rica. Uno de los ingredientes finales que le voy a poner es pera. Esta es pera en almíbar y esto no es tradicional. Como toda torta, esta torta llegó con los inmigrantes hace muchísimos años y, como pasa siempre en todos los países, en todas las casas se le tiene siempre alguna variación, algo que les gusta más, algo que no les gusta. En mi caso le pongo peras, que me gusta muchísimo. Hay gente que le pone nueces o almendras. Yo trato de ponerle peras y que, además de enterrarlas, ahora les voy a decir por qué, poner como para que en cada porción le toque un pedacito. Esto de enterrarlas es justamente porque quiero hacer unos pocitos para que, por un lado, no se levante tanto la masa, y por el otro lado es que ahora le voy a poner el último ingrediente, y este sí es tradicional, es original de la receta, que es crema de leche. Son 200 mililitros, de crema de leche, que se lo vamos a poner para cubrir toda la torta. La idea es justamente que se llenen esos pocitos con la crema de leche. Vamos a intentar cubrir toda la masa. Y ahora lo que le vamos a poner: azúcar granulado, todo por encima de la crema de leche, de la masa, y así la voy a llevar al horno ya precalentado por aproximadamente 15 minutos, horno medio. Acabo de sacar la torta del horno, estuvo exactamente 22 minutos. Ahora voy a esperar que se enfríe para desmoldarla y se las muestro. Y este es el resultado final, amigos. Una torta extremadamente súper tierna. No es un pan, es una torta hecha con levadura, muy típica alemana. Espero que les haya gustado la receta, que se animen a hacerla. Tengan en cuenta
el consejito de poner las peras en la torta, provocando esos hundimientos que hacen que la torta tenga un realce espectacular. Espero que les haya gustado, que estén todos muy bien y será hasta la próxima receta.